esas son las condiciones materiales que crearon, insisto, las condiciones para que la idea de la necesidad y la posibilidad de la transformación socialista de la sociedad fuera algo que estuviera en el orden del día, claramente, en aquel periodo, durante los años 30, en lo que era el Estado español. Eso es evidente. Y por esa razón nosotros somos optimistas desde el punto de vista de lo que es las posibilidades de construir una corriente revolucionaria que sea capaz de canalizar todo eso. Porque ese es el punto fundamental. Y sí, hubo una revolución, claro que hubo una revolución. Claro que hubo una revolución. Porque ¿qué es una revolución? Pues una revolución es una cosa muy concreta. Es cuando millones de personas que durante toda su existencia han delegado lo que es la política a los políticos, deciden, fruto de, insisto, de estas situaciones, de esta situación social, de esta situación material, que en un momento determinado hace clic, deciden comprometerse de una forma activa en la construcción de su futuro. Deciden y dicen: hasta aquí hemos llegado. Yo quiero participar y quiero construir mi futuro, y quiero preocuparme, lógicamente, de construirlo y de luchar por ese futuro. Esa es la característica de un proceso revolucionario. Y efectivamente el 14 de abril del año 31 se abrieron las puertas y las masas entraron en escena. Ese, insisto, es un punto muy importante. Y claro, las masas entraron en escena en aquel momento no con ideas abstractas, evidentemente no con un programa acabado, pero no con ideas abstractas. Para las masas, la república, la conquista de las libertades, etcétera, tenía una lectura muy concreta. Y era lo que ya hemos dicho: queremos unas condiciones de vida dignas. Queremos unas condiciones de vida dignas. Y para conseguir unas condiciones de vida dignas, en concreto, en aquel momento había que abordar toda una serie de cuestiones centrales y fundamentales que eran los retos de la República. Punto primero, la reforma agraria. Punto primero, la reforma agraria. 70% de la población dependiendo del campo. 2/3 de la tierra en manos de propietarios grandes y medianos, que la cultivaban jornaleros. Era urgente y necesario y esencial el reparto de la tierra. Pero eso no era una reivindicación de 4 lunáticos anarquistas. No sé si habéis tenido alguna vez la oportunidad, que os ha pillado así cenando y tal, y con la guardia baja, ya habéis visto algún capítulo de estos de la serie esta, de la 1 de la República, que da grima. Que los anarquistas aparecen como esta gente, ¿no? Como extraterrestres que se vienen... Pero bueno, por favor, por favor. Esas reivindicaciones emanaban de las necesidades objetivas de las masas. Que hambrunas periódicas. Que, pues eso, que no tenían para comer. Que es que lo que tú te encontrabas en el campo eran a millones y millones de personas que estaban en paro entre 100 y 150 días al año. Y los días que estaban trabajando cobraban 3 pesetas de jornal. Y cuando el paro arreciaba, lo que hacían los ayuntamientos eran poner a disposición de los señoritos, de los terratenientes, por 1 peseta al día, a todos los jornaleros. Mano de obra semi-esclava, que no era una reivindicación, insisto, y me imagino que todos habréis escuchado esa idea. Es que la República no tuvo la oportunidad, por la impaciencia de los jornaleros, de aplicar la reforma agraria. Pero qué impaciencia. Si estamos hablando de estas condiciones, si es que la cosa no tenía, si me permitís el ser tan directo, la cosa no tenía más historia. La cosa no tenía más historia. Si tú querías solucionar los problemas del campo, tenías que expropiar a los grandes latifundistas y repartir la tierra entre los campesinos. Todo lo demás era lo que pasó. Lo que pasó. 7 proyectos distintos de reforma agraria. El que se aprueba es en septiembre del 32, después de la intentona de Sanjurjo. Y ya claro, la cosa clamaba al cielo y al final las charlas parlamentarias
tienen que concretarse en una reforma agraria. Una reforma agraria que no soluciona absolutamente nada, que no era realmente una reforma agraria. Y a los campesinos que en esa situación de absoluta necesidad exigían y daban un paso adelante para conseguir la tierra, es decir, ocupaban las tierras, con lo que se le contestaba la República, el gobierno republicano socialista del 31 al 33, era las balas de la Guardia Civil y las balas de los guardias de asalto. Hay acontecimientos absolutamente espeluznantes, como el de Castilblanco, un pueblo de Badajoz, o el de Casas Viejas, en Cádiz, que la cosa ha sido tan profunda además que al pueblo le cambiaron el nombre. Se llama Betancourt o algo así, o Betancourt. Asesinatos de jornaleros que ocuparon las tierras, en una situación absolutamente desesperada. Tenía que solucionar ese problema. Tenía que conseguir el desarrollo industrial. Tenía que conseguir el desarrollo industrial. ¿Cómo se iba a conseguir el desarrollo industrial? En un contexto de crisis capitalista mundial, donde los mercados estaban totalmente copados en primer lugar por las grandes potencias desde el punto de vista capitalista más desarrolladas, donde, pues efectivamente, para tú conseguir un desarrollo industrial, tienes que cambiar, en ese contexto tienes que cambiar radicalmente en primer lugar, el criterio de inversión desde el punto de vista industrial. No puedes invertir en ese contexto de contracción del mercado mundial, fruto de la crisis orgánica del capitalismo, después del crash del 29. Sobre criterios capitalistas tienes que hacer el desarrollo industrial sobre la base de las necesidades sociales. Invertir recursos para poner en funcionamiento las fábricas y desarrollar la producción sobre la base de la necesidad de cubrir las necesidades sociales. En un contexto donde evidentemente tiene que ser el papel del Estado fundamental. Y para conseguir eso, lógicamente, tienes que nacionalizar la banca, tienes que tener los recursos. Si no, no puedes conseguir el desarrollo industrial. Tienes que conseguir una depuración del aparato del Estado y del aparato del ejército. Como veréis, entre paréntesis, no hay nada nuevo bajo el sol. En política, la verdad que hace mucho tiempo que está todo inventado. No hay nada nuevo bajo el sol. No lo hay, no lo hubo aquí. En la famosa transición no lo hubo allí. El aparato del Estado de la República era el mismo aparato del Estado de la monarquía. A todos los niveles. Judicial, el ejército. Eran los delincuentes que estaban en Marruecos, etcétera, 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 etcétera. No hubo esa depuración del ejército. Solucionar la cuestión nacional. ¿Y cómo se soluciona la cuestión nacional? Pues, o por lo menos se sientan las bases para ello. Pues, derecho de autodeterminación. Ese es el punto fundamental. Y, por supuesto, garantizar unas condiciones de vida digna. Todo lo demás fue eso. El Estatuto Lamentable de Autonomía de Cataluña y el Estatuto Lamentable de Autonomía aquí en octubre del 36, una vez empezada ya la guerra. No se soluciona absolutamente nada. Solucionar la situación colonial, que era una cosa muy concreta. Abandonar la colonia marroquí. No tenía más historia. Esos eran los elementos fundamentales a los que se enfrentaba la República. Y sobre esa base era la única, solucionar esos problemas era la única base de garantizar unas condiciones de vida digna. Y eso solo era posible, lógicamente, acabando con el poder de la burguesía y de los terratenientes. Ese era el punto fundamental. Y claro, aquí entramos también, insisto, en nada nuevo bajo el sol. La transición, la burguesía, la española, la catalana, la vasca, la gallega, la de donde queráis, estaba incómoda con la dictadura. Fue su siglo de oro. Una clase obrera amordazada, mano de obra barata, beneficios a expuertas. ¿No? Claro. ¿Cuándo se hace democrática de toda la vida? Se hace democrática de toda la vida cuando las condiciones políticas de la dictadura empiezan a no servir para seguir manteniendo
ese status quo, esa situación. Cuando la presión, cuando la clase obrera ya empieza a estirar sus músculos porque ya ha recuperado, se ha recuperado y ha sanado las heridas, o por lo menos las ha cicatrizado de una forma fundamental. El objetivo es desviar la atención del objetivo de la cuestión central, que es el mantenimiento de los privilegios y de la propiedad privada de los medios de producción. Por cierto, entre paréntesis, para que no haya ningún tipo de confusión desde el punto de vista del marxismo, cuando nosotros hablamos de propiedad privada de los medios de producción y de la necesidad, por tanto, de que sean de la sociedad en su conjunto, hablamos de los puntos fundamentales de la economía. No hablamos del taller de Pepito ni de la tienda de mortadela de Manolito de la esquina. Estamos hablando de los puntos fundamentales de la economía. Eso es lo que plantea el marxismo. Y eso es lo que quieren mantener los capitalistas. Y para eso, si la dominación a través de la dictadura ya no sirve porque está creando una situación de fermento social que amenaza con que haya una explosión social que ponga en entredicho ya no solamente las libertades en abstracto, sino las cosas bien concretitas de quién domina realmente, y eso es quién controla los medios de producción, pues somos demócratas de toda la vida. Y tiramos la dictadura como un trapo sucio que ya no nos sirve y abrazamos la democracia, con una condición, con que esa democracia garantice a todos los niveles que los medios de producción siguen estando en las manos de los entrecanales, de los Marx, de los etcétera, etcétera. Pues el mismo mecanismo fue el mismo mecanismo que aquí se produce con la caída de la monarquía y la instauración de la república. La monarquía totalmente identificada con lo que fue la dictadura de Primo de Rivera, etcétera, etcétera, totalmente quemada, ya no sirve. Y la burguesía acepta, de mala gana, pero acepta, no tiene más remedio, la caída de la monarquía. Es como poner la verja, que ya está aquí está sometida a una presión muy importante, ponemos la verja un poco más allá, para mantener lo fundamental, que es nuestros privilegios como clase dominante. Garantizar que la república garantiza la propiedad privada de los medios de producción, aguantar el chaparrón mientras hay esa ofensiva por parte de las masas, y prepararse para que cuando esa ofensiva empiece a recular, dar el golpe definitivo. Esa es la historia, esa es la trayectoria de lo que es la burguesía durante todo aquel periodo. Primer gobierno republicano socialista del 31 al 33, lógicamente la burguesía intenta torpedear todas las medidas que sobre el papel progresistas se ponen encima de la mesa. Las torpedea, claro, las torpedeas porque el gobierno permite que las herramientas para poder hacerlo las sigan manteniendo, lógicamente. Cuando se produce el retroceso, el desencanto por parte de las masas, que tiene su concreción en la victoria de la derecha en el año 33, por todas las razones que he explicado antes, es decir, las tareas fundamentales ninguna, no solamente ya no las solucionó, sino ni siquiera se veía en el horizonte que se iban a solucionar. Ni la tierra, ni en fin, etcétera, etcétera. Intenta dar el golpe de mano, además, la burguesía ahí, aprovechando ese retroceso, ¿no? Esa situación que se da. Emulando además a sus hermanos de clase alemanes y austríacos. Vamos a ganar las elecciones y desde el gobierno vamos a empezar a proclamar toda una serie de leyes que acaben con la destrucción de las organizaciones obreras y el machaque de la clase trabajadora. Que fue lo que hizo Hitler en Alemania, como todos sabéis, y que fue lo que hizo su amigo Dreyfus en Austria. Claro, la diferencia fue que aquí hubo una respuesta por parte de la clase trabajadora. No al final desesperada como los obreros austríacos, sino más planificada, por lo menos por la iniciativa de la clase obrera, ¿no? Que fue que cuando entra la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que quería que eran los representantes políticos de esa estrategia,